Sí, yo creo que por su condición y sobre todo por esta cultura además tan machista que vivimos en este país, pero no solamente aquí, sino en general, las mujeres y las niñas tienen el rostro más evidente de la víctima de la trata. En esta investigación que se hizo, aproximadamente el 60% de las personas que son víctimas de trata son mujeres, niñas o adultas. Eh, Sobre todo en el tema de explotación con fines laborales. No hay que olvidar, por ejemplo, niñas que viven encerradas, iba a decir, en servicio doméstico, por ejemplo, o niñas que de repente tienen que trabajar desde que amanece hasta que anochece. No quiero decir exactamente el tema de maquila porque no tengo información, pero me refiero a ese tipo de trabajos que te obligan a estar en una dinámica y que son prácticamente esclavas. Eh, Niños, por ejemplo, en la explotación laboral, no podemos obviar que hay cerca de 400.000 niños y niñas que son víctimas de explotación laboral. Muchos de estos niños son víctimas justamente de trata con estos enfoques. Niños de repente víctimas del crimen organizado, que es otro de los grandes debates que tenemos que tener. Cuando hay un niño que aparece de repente extorsionando, que aparece asesinando, que aparece... No podemos pensar que es un niño, se le ocurrió, tenía 13 años y de repente se me ocurrió extorsionar. No, es que hay adultos que los incorporan a sus redes y que los obligan a estar. Niños mulas, por llamarlo así coloquialmente, a niños que transportan, que traen, que llevan droga, narcomenudeo. Todo eso son niños y niñas víctimas de explotación, de algún tipo de trata, con fines de explotación laboral, sexual, etcétera, ¿no? ¿Le está dando el gobierno la importancia a este tema, la importancia que merece? Bueno, yo quiero aquí ser muy, o sea, este tema es siempre recurrente, no es específicamente o únicamente el gobierno, los gobiernos. Esto no es un fenómeno de hoy. Desde hace años venimos hablando de esta situación y ojalá que ya no sigamos hablando de ella. Desde el punto de vista de las autoridades, del gobierno, yo sí creo que hay esfuerzos para... La prueba es esta primera, una investigación, ahorita vamos a ver qué es lo que sigue, trabajo de prevención, seguimiento a la familia, seguimiento a los niños, la reconstrucción. Yo comentaba antes que el niño es como un vidrio, un niño es un vidrio transparente. Si alguien tira la piedra a ese vidrio se rompe, se puede volver a pegar otra vez, pero ya no es lo mismo, ya no es tan transparente. Esto es igual, un niño, una que cae en las redes, se convierte realmente en un vidrio roto, hay que reconstruirlo y eso es parte del esfuerzo que tenemos que hacer en la protección a los niños. Pero sobre todo, quien debe de comenzar a trabajar mucho más en esto es los fiscales, los jueces, las autoridades de investigación que detengan a los adultos que están detrás de estas situaciones. Cuando se han hecho investigaciones anteriores de 100 delitos que se cometen en el país, únicamente hay 5 donde participan niños y de esos 5, la mitad hay un adulto que está detrás de ese niño. O sea que realmente el problema de la violencia en el país, el problema de lo que está ocurriendo negativamente en el país no tiene que ver con el mundo de la infancia. La infancia es víctima de eso y muchos terminan siendo victimarios, pero comienzan siendo víctimas. Entonces yo creo que es muy importante esta reflexión. En el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿cuál es la situación de la mujer, de la niñez también en este tema de trata de personas en comparación a años anteriores también? Bueno, no, vuelvo a insistir en lo mismo. El rostro de Honduras es un rostro de mujer. El 50 y creo que el 51% de la población hondureña son mujeres. Y el rostro de la infancia del país son niñas. Aproximadamente estamos hablando de un poquito más arriba de la media de varones, de niños varones. Entonces yo creo que cuando estamos hablando de que hay una situación realmente de desprotección, de vulneración en general de la población infantil, tenemos que ser muy a la hora de hacer números, por hablar así, vemos que más de la mitad de esas poblaciones son niñas.
Entonces, bueno, esto sería lo que te puedo responder, pero son temas que no son suficientemente investigados, pero uno solamente tiene que salir a las calles y ver, en sus colonias, ver, en las escuelas, ver cuál es la situación de vulnerabilidad que las niñas versus los niños tienen. Sí, lo que hicimos es hacer una encuesta con poblaciones vulnerables dentro de Honduras para tratar de identificar víctimas de la trata de personas y después de identificarlas tratar de hacer un análisis para determinar unos hallazgos sobre qué apoyo necesitan y cómo prevenir la trata de personas. Y lo que hemos encontrado más es que lo que necesitan es educación sobre lo que es la trata de personas dentro de Honduras, que son cómo se mira la trata de personas y qué pueden hacer para evitar ser víctima de trata de personas. ¿Con qué instituciones se trabajaron? Trabajamos con DINAF y CISES dentro de Honduras y también USAID Honduras. Al final del estudio tuvimos 916 casos completos con el 30% que fueron víctimas de la trata. ¿Entre mujeres y hombres? Mujeres y hombres y también la gente que se identifica como género de otro. Dentro de nuestro estudio fueron hombres por una minoridad, pero hombres y mujeres son igual de susceptibles a ser víctimas de trata. Siempre se hacen este tipo de estudios, pero después, post de estos estudios, ¿cuáles son las acciones a tomar? Porque la situación aquí en el país no cambia sobre este tema de la trata de personas, principalmente vulnerar los derechos del niño. Sí, pues este taller que estamos haciendo es un comprobante que sí se está haciendo algo. Primero es hablar los resultados del estudio y también difundir estos resultados a las organizaciones que nos ayudaron, que de verdad son las personas que ayudan a las víctimas de la trata. ¿Cuáles serían las recomendaciones al Estado hondureño para que ponga en marcha un plan estratégico sobre este tema? Lo más importante es compartir el reporte y las recomendaciones de educación general sobre la trata de personas. ¿El 55% de las víctimas son mujeres? No me acuerdo la cifra exacta, pero más o menos. Pero hay un reporte que viene con esta presentación donde presentamos todos los resultados por escrito, que se puede encontrar con USAID. Bueno, nosotros investigamos con poblaciones vulnerables, o no podemos hacer generalizaciones a la población general de Honduras, pero en la población vulnerable sí vemos que el 30% son víctimas de la trata y eso es entre hombres, mujeres, niños y de todas edades. ¿Qué está fallando el Estado? No podemos decir que está fallando el Estado, sino que hay una falta de educación dentro del Estado sobre lo que es la trata. El Estado de Honduras tiene una ley contra la trata muy definida, es importante que el país sepa cuál es esa ley y qué es definido como trata de personas.